Voces y Diálogo con Historia. Continuamos conversando con esta magnífica plática con el doctor Guillermo Cermeño Padilla, docente investigador del Colegio de México. Doctor, a ver, maestro Samuel, está muy interesante. Me remontó a mis procesos formativos, ¿no? Cuando usted habla de esto, aunque soy de un poquito de años más acá, esa forma de trabajo del historiador no me es ajena. Un poco nos empañó también a nosotros. Y yo quisiera que continuara usted con esto, con esta exposición muy breve, para plantearnos qué están haciendo hoy. Esta generación de que hablamos, estas nuevas generaciones, las emergentes, podemos decir, en el campo del trabajo propio de la disciplina, es decir, el trabajo de investigación propiamente dicha, su conexión con la fuente, la valoración que de ellas hacen. Un poco, ¿qué puede decirnos sobre esto? Sí, yo creo que las nuevas generaciones han crecido ya en otro contexto distinto al nuestro y que tiene que ver con la amplificación de las fuentes y de los materiales con los que ahora se puede trabajar. Además están mucho más habituados a lo que se conoce como cultura digital. En cierto modo, nuestra generación somos un poco analfabetos, digamos, ¿no? Crecimos... Era más de lápiz, doctor, era pluma, más de gastarse mal los ojos. Y de máquina de escribir. De darle vuelta al archivo, Y se piensa distinto. Yo creo que se piensa diferente en esa forma de capturar la información y de procesarla. En cambio, yo creo que la nueva generación ya de manera más natural han crecido con estos instrumentos, ¿no? ¿Digitales? Digitales, los iPhone, que yo apenas hasta este año me inauguré con por la presión de mis hijos, ¿no? Me dijeron, deja ya esa vida arcaica en la que sigues metido, actualízate porque pues esa es la actualidad. Y ellos están habituados a tener que procesar un mundo de información que tiene sus pros, tiene sus contras, ¿no? Todo tiene sus dos caras porque la circulación va a una velocidad que a veces el cerebro no puede retener, o el cerebro tiene que estarse ajustando permanentemente para procesar. Y yo creo que esa nueva manera, digamos, de crecer, de vivir conectada con estas formas de comunicación tecnológicas, hace que la disciplina, es decir, nuestro campo de la historia, esté sometido a desafíos nuevos que tienen que ver con la búsqueda de abrir nuestro oficio, fundado en el trabajo de archivo, a una conexión más abierta con las otras disciplinas, ¿no? Es decir, una labor mucho más interdisciplinaria, más compleja porque hay que abrirse a la filosofía, al arte, a la sociología, a la antropología, que seguramente también están siendo estas otras ramas sometidas a la necesidad de tener que ajustarse a estas nuevas condiciones. Yo creo que ahí se está creando un nuevo espacio, esa es mi idea. Se está creando de manera muy silenciosa un nuevo espacio de interconexión, de interconexión entre disciplinas, pero también de nuevas como sinapsis de tipo histórico, es decir, una comprensión más compleja de lo que significa estar en la historia y trabajar para la historia. Muy silenciosamente, porque me parece que nos falta en nuestro país estos espacios de interlocución, de intercambio de ideas, porque generalmente estamos muy recluidos, cada quien en su mundo, en su especialidad, en sus investigaciones. Entonces faltan este tipo de espacios. Por eso, excelente que lo que ustedes pueden estar haciendo con la historia, yo creo que es muy importante, sí, que existe, que ustedes abran estos espacios para que los historiadores se expresen y discutan entre sí, pero también con otras disciplinas, con otras facultades. Doctor,
interesante lo que plantea, pero poco quisiéramos que no desaprovechar este espacio, este momento, para que pudiera usted presentarnos un pequeño adelanto de lo que hoy disertará en la conferencia inaugural, con la cual marcará la puesta en marcha del 38 Congreso de Historia Regional. Lo invitamos a usted como conferencista magistral para inaugurar estas actividades, conociendo su gentileza de manera pronta y expedita, no digo que sí. Y acá está, lo tenemos entonces en este acorralado, ¿sí?, en esta encrucijada que implica todo Congreso, y usted entonces va a dar el banderazo de salida. ¿De qué nos va a hablar, Mr.? Gracias, Samuel. Sí, el título es La metáfora de la historia como Tribunal de Justicia. Y esto es una especie de prolongación de la historia de conceptos, es decir, de esta manera de dar cuenta de la historia en Iberoamérica, de esa expresión de un colectivo muy amplio, ¿no?, a nivel iberoamericano, en donde lo que se veía que la sola historia conceptual no resuelve la cuestión del modo como las sociedades o las identidades se fabrican, los colectivos, los individuos, sus biografías, sino incluso en el campo de las ciencias duras hay una conciencia de que tienen que recurrir al lenguaje metafórico, ¿verdad?, al lenguaje indirecto para designar, el resultado de sus trabajos, sus descubrimientos. Entonces estamos metidos de lleno en el campo del lenguaje, tensionado por la doble cara como nuestros cerebros, ¿no?, la parte racional y más conceptual, y la parte más artística, más ensoñadora, que tiene que ver con la metáfora. Entonces es un poco de ahí viene ese título. Y lo que quiere ser, al final de cuentas, es lo que me he planteado es hacer una especie de homenaje, ¿no?, a Edmundo Gorman, a este historiador, un historiador maravilloso como historiador, que lo valoramos mucho, del cual nos estamos refiriendo permanentemente, pero que probablemente el mejor homenaje es adentrarse en su obra. Y encontré que el repaso de la obra de O'Gorman me permite atisbar fondos comunes, sustratos comunes, que se emparentan con el desarrollo de la historia conceptual, que generalmente lo hemos venido recreando, retomando de la parte alemana, ¿no?, de desarrollos que se dieron en el campo de la historiografía alemana. Entonces es un homenaje leyendo a O'Gorman, pero también es una invitación, yo creo, a recuperar las puertas que O'Gorman abrió para la necesaria renovación historiográfica que necesitamos. Entonces es un homenaje, pero también atisbar que en sus planteamientos, que quedan, en cualquier planteamiento siempre quedará abierto, cualquier cosa que hagamos, existen aspectos importantes, pensando en que la disciplina se tiene que renovar, se tiene que actualizar, se tiene que poner al día en términos de sus investigaciones, pero sobre todo de su reflexión sobre sí misma, sobre el modo como se procede y cuál es el señalamiento de los límites. Ese es un poco el fondo. Y luego ya la manera como pues, he intentado situar el caso de O'Gorman como parte de la historia, ¿no? Es decir, parte de la historia de la palabra historia, no de la historia en general, sino solamente de la palabra, para terminar con la crítica que hace O'Gorman a una forma de historiar que se consolidó en el siglo XIX,
que es la historia política, la historia militar, la historia de los grandes personajes, que se estructuró en el siglo XIX y que está fundada en esa metáfora de convertir el oficio de la historia y sus análisis en un tribunal de justicia para repartir premios y castigos, los buenos y los malos, ¿no? En términos de una polarización que no lleva más que a remedar, ¿verdad?, los juicios que se establecen en los presentes y no presentes en los tribunales de justicia, ¿no? Entonces, O'Gorman es emblemático en ese sentido, de cómo. Entonces la pregunta es cómo fue que O'Gorman se deslindó de esa práctica decimonónica, de esa forma de practicar la historia, habiendo sido el mismo jurista, ¿no? Sido formado en las ciencias jurídicas, que es, al final de cuentas, en el siglo XIX, muchos de sus practicantes venían de ese campo. Entonces era natural pasar del ejercicio de la justicia en el presente al ejercicio de la justicia. Entonces, O'Gorman es un caso emblemático, y la pregunta es, ¿qué le picó a O'Gorman? ¿Qué le pasó a O'Gorman? Para deslindarse, ¿verdad?, y abrir otras maneras de comprensión de la historia y de ejercicio de la historia. Pues muy bien, doctor. Muchas gracias. Doctor Samuel, nos vamos a despedir. Bueno, agradecer la presencia de doctor Cermeño, agradecer, Rafael, la invitación, ¿no? Invitarlos a todo el mundo para que nos acompañen a este evento, para que puedan escuchar esta probadita que nos da el doctor Cermeño, podamos degustarla de mejor manera. La conferencia que nos dictará hoy por la tarde dentro del acto inaugural de este congreso. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, gracias, Rafael, por invitarnos a ser partícipe de tus micrófonos. Gracias, doctor. Doctor Cermeño, nos vemos en la tarde. Nos vemos en la tarde. Muchísimas gracias, Rafael, y muchísimas gracias, doctor Samuel. Gracias, muy amable. Los invitamos a la inauguración del 38 Congreso de Historia, programado por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nos vemos. Agradecemos a nuestra directora, la doctora María Los Ángeles Citlali García Murillo, el apoyo precisamente de Radio UAS, y nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina. Gracias. Hasta la próxima.